Hay una persona en tu vida que te saca de quicio. Quizás es alguien que miente constantemente. Quizás es alguien que no asume responsabilidades. Quizás es alguien que siempre busca atención, o que critica todo, o que nunca escucha. Y lo interesante no es que esa persona exista. Lo interesante es la intensidad con la que reaccionas ante ella. Porque hay personas con exactamente los mismos defectos que no te generan ninguna reacción. Y hay una en particular, o varias, que encienden algo adentro que cuesta mucho apagar. Gerardo Schmetling tenía una respuesta para eso. No la respuesta cómoda, sino la precisa. Y la llamó el principio del espejo. La idea es esta: cuando algo de otra persona genera una reacción intensa en ti, esa reacción no habla de la otra persona, habla de ti, de algo que está sin resolver adentro, de algo que todavía no fue comprendido. Al terminar este video, vas a entender exactamente por qué ocurre esto. Cómo identificar qué información te están dando las personas que más te irritan y qué hacer con esa información para que deje de repetirse en tu vida. El cuarto postulado de la ley de evolución dice algo que, a primera vista, parece imposible de aceptar. Solo se es el resultado de uno mismo. No existe ninguna posibilidad de que otra persona pueda evolucionar por ti, ni de que pueda detenerte. Nadie perjudica, nadie beneficia. Lo que cada persona vive es el resultado de sus propios pensamientos, actitudes, comportamientos y nivel de conciencia. Nada más. De este postulado se desprenden dos principios que Schmetling desarrolló con una claridad extraordinaria: el principio del espejo y el principio de la fruta. Son dos analogías que describen el mismo fenómeno desde ángulos distintos, y juntas forman una de las herramientas más poderosas de toda su enseñanza. Principio 1. El principio del espejo. Schmetling lo describía con una imagen cotidiana que resulta imposible de olvidar una vez escuchada. Imagina que te levantas por la mañana, te miras en el espejo y ves una imagen que no te gusta. Despeinada, desarreglada, con algo que quieres cambiar. Y en lugar de arreglarte a ti mismo, te dedicas a limpiar el espejo. Lo afeitas, lo bañas, lo peinas, con lo cual, por supuesto, no hiciste absolutamente nada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien intenta modificar su malestar cambiando a otra persona. El malestar no está en el otro, está en quien lo experimenta. Y mientras el foco siga puesto en cambiar al otro, el problema interno permanece intacto. Pero hay algo más específico en este principio. No se trata de que todas las personas generen el mismo malestar. Se trata de que ciertas personas, las que activan una reacción intensa y repetida, están reflejando algo muy concreto. Schmetling lo formulaba así: cuando yo me siento mal con algo que hacen los demás y trato de modificar mi malestar cambiando al otro, es igual que tratar de cambiar al espejo. El problema del malestar no está en el otro, está en mí. Esto tiene una implicación muy precisa. La intensidad de la reacción es proporcional a la profundidad de lo que está sin resolver. Una reacción leve indica algo superficial. Una reacción que persiste durante años, que aparece con personas distintas en contextos distintos, indica algo que lleva mucho tiempo esperando ser comprendido. Principio 2. El principio de la fruta. El segundo principio aborda el mismo fenómeno desde otro ángulo
Y lo hace con una analogía igual de simple e igual de reveladora. Imagina que tienes una fruta para desayunar. Al tomarla descubres que tiene una parte dañada, pequeña pero visible. Lo lógico sería cortar ese pedazo, descartarlo y comer el resto de la fruta que está en perfectas condiciones. Sin embargo, la reacción más común no es esa. La reacción más común es probar el pedacito dañado, que naturalmente sabe mal, y tirar toda la fruta. Desperdiciar el 90% que estaba perfectamente bien por un defecto puntual que podría haberse descartado. Eso es exactamente lo que ocurre en las relaciones humanas. Una persona tiene cualidades, virtudes, profundidad. Es en esencia una expresión divina completa, pero tiene un defecto en la personalidad. Y ese defecto es lo único que se ve. Es lo único con lo que se interactúa, y toda la relación queda contaminada por ese fragmento, mientras el resto se descarta sin haber sido valorado. Schmetling añadía algo que cierra el principio de manera contundente. La persona que solo ve el defecto del otro y descarta el resto no está describiendo al otro. Está describiendo su propio ego. Porque el ego es precisamente eso, la parte de la mente que busca confirmar sus propias creencias negativas y descarta todo lo que no encaje con ellas. Y mientras el ego siga operando de esa manera, la experiencia se va a repetir, con personas diferentes, en momentos diferentes. Porque el problema no está en las personas, está en el filtro a través del cual se las percibe. ¿Qué información exacta te dan las personas que más te irritan? Hasta aquí el principio está claro en teoría, pero la pregunta práctica es esta. Si la persona que más irrita es un espejo, ¿qué exactamente está reflejando? Schmetling daba una guía muy concreta. Lo que genera reacción intensa en otra persona siempre apunta a una de estas tres cosas. 1. Algo que esa persona hace y que uno también hace sin reconocerlo. El comportamiento ajeno activa la incomodidad precisamente porque es familiar desde adentro. 2. Algo que esa persona tiene y que uno desea pero no se permite. La envidia, vista desde este principio, no es un defecto. Es información sobre un deseo no reconocido. 3. Algo que esa persona representa y que contradice una creencia propia muy arraigada. La irritación en este caso es la resistencia del sistema de creencias ante algo que lo desafía. En los tres casos la lógica es idéntica. La reacción intensa ante el otro es una señal interna, no una evaluación objetiva del otro. Y como señal interna, tiene un valor enorme si se aprende a leerla correctamente. Schmetling lo resumía con una frase que sintetiza todo el principio del espejo. Si me libero del ego, encuentro el amor. Lo que irrita es el ego reaccionando ante algo que todavía no comprendió. Lo que queda cuando el ego se disuelve es una capacidad de ver al otro sin el filtro del defecto y relacionarse desde ahí, porque siempre intentamos corregir en otro el problema que es nuestro. Hay un patrón que Schmetling identificaba como uno de los más costosos de la experiencia humana. La tendencia automática a intentar transformar al otro, en lugar de transformarse a uno mismo. Cuando alguien intenta cambiar a otra persona, corregirla, educarla, convencerla, mejorarla, está haciendo exactamente lo que describía el principio del espejo.
está arreglando el espejo en lugar de arreglarse a sí mismo. Y mientras esa dinámica continúe, la experiencia que genera el malestar va a seguir repitiéndose. No porque la otra persona no pueda cambiar, sino porque el cambio ajeno no resuelve el problema propio. Aunque la otra persona cambiara exactamente como se desea, el patrón interno que generó la reacción seguiría intacto y tarde o temprano aparecería reflejado en otra persona, en otro contexto. La única salida del loop, según Schmetling, es redirigir la energía. En lugar de preguntarse cómo cambiar al otro, preguntarse qué hay en el propio interior que sigue generando esa correspondencia. Esa es la pregunta que produce transformación real. Todo lo que se explicó hasta aquí converge en una herramienta práctica muy concreta. La promesa de este video era entender qué información te dan las personas que más te irritan y qué hacer con esa información. Aquí están los 3 pasos directos que se desprenden del principio del espejo. Paso 1. Identificar la reacción, no el defecto. La próxima vez que alguien genere una reacción intensa, en lugar de analizar qué hizo esa persona, observar la reacción propia. ¿Qué exactamente se activa adentro? Irritación, juicio, rechazo, envidia. La reacción es el dato, no el comportamiento del otro. Paso 2. Hacerse la pregunta del espejo. Una vez identificada la reacción, hacerse esta pregunta sin juicio. ¿En qué aspecto de mi propia vida aparece esto que me molesta? No necesariamente de la misma forma. A veces se expresa de maneras distintas, pero la esencia suele estar presente. No siempre la respuesta llega de inmediato. A veces tarda días. Pero la pregunta planteada con honestidad produce información que ningún análisis externo puede dar. Paso 3. Aplicar el principio de la fruta. Con las personas que generan reacción, practicar conscientemente lo que el principio de la fruta describe. Cortar el pedazo dañado, reconocer el defecto sin negarlo y consumir el resto de la fruta. Buscar activamente las cualidades, la esencia, lo que esa persona tiene de valioso, más allá del defecto que activa la reacción. Esto no es ingenuidad ni negación. Es la práctica concreta de disolver el filtro del ego para relacionarse con la totalidad del otro, en lugar de con su fragmento más conflictivo. Las personas que más irritan no son un problema. Son maestros que aparecen exactamente cuando se necesita aprender algo que todavía no fue comprendido. Y seguirán apareciendo con distintos rostros en distintos contextos, hasta que el aprendizaje ocurra. Esa es la lógica del espejo, no para generar culpa, sino para redirigir la energía hacia donde el cambio real es posible. Adentro. La pregunta para llevarse de este video es esta. ¿Quién es la persona que más te irrita en este momento de tu vida? Y más importante, si esa persona fuera un espejo, ¿qué exactamente estaría reflejando? Deja tu respuesta en los comentarios. Es una pregunta que incomoda, y esa incomodidad es exactamente la señal de que algo importante está ahí esperando ser visto. En el próximo video se aborda uno de los principios más liberadores de toda la obra de Schmetling. La razón por la que no te falta nada, nunca. La verdad incómoda sobre la escasez y la abundancia. Esto es Código Schmetling. Nos encontramos en el próximo video. Hasta el próximo código.